Vamos a continuar. Bueno, nos quedamos en que estábamos revisando el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, que es el que nos define cómo debe integrarse el salario base de aportación para efectos de el 5% que paga el patrón y en algunos casos de los descuentos que tiene que efectuar el patrón a los trabajadores para la amortización de sus créditos. Entonces, decíamos que si leemos el encabezado de dicho artículo, en otras palabras, nos dice que todo lo que se entregue al trabajador por su trabajo debe integrarse al salario base de cotización, excluyendo los puntos que ahorita vamos a revisar, que son los únicos. Todo lo demás, le llamen como le llamen, hagan lo que hagan, se tiene que integrar al salario base de cotización. ¿Qué no integra? Evidentemente las herramientas de trabajo. El fondo de ahorro. Pero a ver, aquí hay que tener mucho cuidado porque en estas cuestiones que no integra, el Infonavit, lo vamos a ver más adelante, en un anexo del dictamen, tenemos que poner la totalidad de conceptos que pagó el patrón: sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima, tiempo extra, todos los conceptos. Y vienen dos siguientes columnas que dice si se integró o no se integró al salario base de aportación. Y hacer esta revisión es muy sencilla para el auditor y para el Infonavit. Lo que sí se integró, pues es muy fácil. Simplemente, ¿qué tenemos que revisar? Que esté bien sumado, restado, multiplicado, dividido. Lo que no se integró, eso es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, y el Infonavit pues obviamente pone mucho más atención y lo cuestiona de una manera muy, muy importante. Entonces, a ver, fondo de ahorro. Y aquí dice que el fondo de ahorro no se integra al salario base de aportación cuando se integre por un depósito, es decir, que patrón y trabajador efectúen aportaciones iguales. Si se constituye en una forma diferente o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, se debe de integrar al salario base de aportación. Entonces aquí nosotros como auditores, ¿qué revisamos? Y los que están del otro lado del escritorio, la parte de la empresa que calcula los salarios base de aportación, ¿qué hay que revisar? Bueno, primero, que patrón y trabajador efectúen aportaciones iguales. Que el trabajador no lo pueda retirar más de 2 veces al año. Y entonces lo primero que nos pide el Infonavit es: tráeme tu política, tu reglamento, tus estatutos del fondo de ahorro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues solicitarlo a la empresa, obviamente durante la auditoría, no hasta que nos lo requiera el Infonavit. Ya que nos dio la política, hay que revisar que la política sea congruente con lo que establece esta fracción 2. Ya que vimos que sí es correcto, ahora nos vamos documentalmente a ver que efectivamente patrón y trabajador efectúen aportaciones iguales y que el trabajador no lo pueda retirar más de 2 veces al año. Entonces es muy sencillo. A ver, dame las nóminas, tiene que venir en percepción, fondo de ahorro, 13 pesos, en deducción, aportación patronal, 13 pesos, aportación del trabajador, 13 pesos. Y para que tener la certeza absoluta, con los FDIs de nómina. Y para que el Infonavit no tenga ninguna duda, dame los estados de cuenta donde inviertes el fondo de ahorro. Y yo siempre pido los últimos 3 meses del periodo, porque vamos a pensar que el fondo de ahorro, lo clásico, de enero a diciembre, bueno, a ver, dame el estado de cuenta de octubre, noviembre y diciembre. Y entonces, por decir, vamos a pensar, para hacerlo muy sencillo, que si aportara 1 peso por mes, pues ya me tienes el estado de cuenta de octubre tiene que traer 10 pesos, el de noviembre tiene que traer 11 y el de diciembre 0.
¿Por qué? Porque ya se liquidó. Entonces ahí vemos que efectivamente estaba ahorrado y el trabajador solo lo retiró en diciembre. Tampoco se aportarán, tampoco se integrarán las cantidades otorgadas para fines sociales que establezcan los contratos colectivos. Pero ahí hay que tener cuidado porque algunas empresas por contrato colectivo dicen aportación sindical 2 millones de pesos y lo que hace el sindicato les regresa ese dinero a los trabajadores. Eso, la verdad es que estamos disfrazando un sobresueldo. Por eso hay que poner mucha atención en lo que no se está integrando y ver la razonabilidad y el sentido de negocios. No es lógico que una empresa con 100 trabajadores efectúe 10 millones de pesos de aportaciones sindicales. Pero bueno, aportaciones, hace rato me preguntaban que si las cuotas de seguro social integran al salario base de cotización, no integran y tampoco las aportaciones del Infonavit, pero si el patrón adicionalmente decide aumentar la aportación que efectúa para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, esas aportaciones tampoco integrarían al salario base de aportación y de cotización. Tampoco integran. Aquí están las cuotas que al patrón le toca de IMSS, las aportes en el fondo, ni la PTU. Pero cuidado, la PTU es, decía yo, hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Cuánto pagaste de PTU? 1 millón de pesos. ¿Qué año estás dictaminando? El 23. Perfecto. Dame la declaración del ISR anual del 2022. PTU 0. Entonces, ¿de dónde sacaste PTU? Es que mira, en la nómina le puse PTU, lo registré en la contabilidad como PTU, lo timbré como PTU. Sí, está perfecto, pero no es PTU. Es un bono que le llamaste PTU. ¿Por qué? Porque en la declaración anual del 2022 no hay una PTU. Entonces, cuidado. Por eso es que yo digo, hay que llamar a las cosas por su nombre. Si verdaderamente es una PTU, no integra. Cuando veíamos el encabezado de este título, de este artículo, veíamos que decía que se integraba la alimentación y la habitación. Entonces alguien pues, oye, pero ¿qué integro? ¿Cuánto le integro de la alimentación? Pues no sé, depende de lo que coma. No, a ver, hay reglas. La ley nos dice, no se va a integrar la alimentación que el patrón otorga a sus trabajadores, ni cuando les conceda casa habitación, siempre y cuando por cada uno de estos conceptos el patrón le cobre cuando menos el equivalente al 20% de la UMA. Si ustedes revisan la ley va a decir salario mínimo, pero bueno, ya tiene casi 10 años que se reformó las leyes, se reformó la Constitución y en esta ley, todo donde diga salario mínimo, ahora tenemos que leer unidad de medida y actualización. Entonces, si yo otorgo alimentación y habitación, no lo voy a integrar siempre y cuando les cobre de manera onerosa. Y hay empresas que, otorgan a sus trabajadores los 3 alimentos y les dan habitación. Me van a decir, eso es una exageración, ¿no? No imaginen, los trabajadores que laboran en las plataformas marítimas trabajan, le llaman 20 días en tierra, que es cuando están de descanso, y 20 días en la plataforma, 20 por 20. Y los 20 días que están en plataforma, pues el patrón, y alguien dirá, pero son trabajadores de Pemex. No. Son empresas la mayoría son empresas particulares que le proveen trabajadores a las plataformas. Entonces son particulares y entonces esos trabajadores les otorgan desayuno, comida y cena. Bien, pues hasta aquí a nuestros amigos que se incorporaron a través de Facebook.
les damos las gracias y los invitamos a que se afilien a Cadefi para que puedan tener acceso a todos los cursos. Muchas gracias y esperemos verlos pronto. Bueno, entonces decía, las plataformas, el personal de plataforma recibe los 3 alimentos, desayuno, comida y cena. Y además la habitación, imagínense. Entonces, la ley dice, a ver, es un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo muy sencillo. Si es de manera onerosa, es decir, que el trabajador pague cuando menos el equivalente al 20% de la UMA, no se integra nada. Si no fuera onerosa, por cada alimento hay que aumentar el salario base en el equivalente al 8.33%. Entonces, 8.33 de desayuno, de comida y de cena suma 25%, más 25% de la habitación. Imaginen un trabajador que está en plataforma y que gana 1,000 pesos diarios. Si no fuera onerosa la habitación y la alimentación, para efectos de IMSS y de Infonavit, su salario sería el equivalente a 1,500 pesos. ¿Por qué? Porque es el 50% más. Obviamente nada más por pura alimentación y habitación, más tiempo extra, bonos, vales de despensa, todo lo demás. Pero bueno, entonces por eso es que hay que revisar que la alimentación sea onerosa. ¿Y aquí qué pasa? La política dice que el trabajador debe cobrar, el patrón debe cobrarle el 20%, palomita. La política está bien, sí, pero el que hace las nóminas, recordemos, el valor de la UMA se actualiza los días 1 de febrero de cada año. Y el trabajador que hace las nóminas se le olvidó modificar el nuevo valor. Y hasta que llegue el auditor se da cuenta y todo el año le descobraron el 20%, pero de la UMA del año 2022. ¿Qué quiere decir? Que entonces la alimentación ya no fue onerosa y entonces hay que decirle al patrón, oye, tienes que recalcular y corregir tus salarios integrando el equivalente a la comida y a la habitación, dependiendo de cuántos alimentos le hayan dado. El caso que les mencione que es real, bueno, pues en las plataformas es el extremo. Pues sí, pero con que le des un alimento al día, 8.33 por un solo alimento, imagínense por todos los trabajadores. Y además, créanme, para efectos de IMSS y de Infonavit, sé que es mucha lana, pero créanme que no es tanto el dinero, porque pues es hacer un cheque y ya. El trabajo que cuesta, hay que recalcular los salarios base de cotización, para hacer los subas de diferencias y después alguien dirá que eso es muy fácil. Está bien. Hay que presentar todos los movimientos afiliatorios donde se le diga al IMSS, oye, te había dicho que este trabajador ganaba 100 pesos, su salario diario era de 100 pesos. Pues no, va a ser de 108.33. Imagínense hacerlo eso, es decir, hacer en un mes la chamba de todo un año es complicado, pero bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación, con la habitación. Las despensas. Aquí, fíjense, la ley dice que la despensa para estos efectos no importa si se la das en efectivo, en especie o en vales. El punto es que su importe no rebase del equivalente al 40% de la UMA. Oye, y si rebasa, no pasa nada. Solo integrarás el excedente. Muchas empresas dicen, bueno, yo otorgo hasta el equivalente a un salario mínimo. Está bien, entonces el 40% no lo integras. Y el 60% sí tendrías que integrarlo. Bueno, hace rato les decía que una empresa otorga el bono de productividad en vales de despensa. Y le aplica esta regla. Y yo les dije, es que es un bono. El que lo pagues en vales de despensa no le cambia la naturaleza y entonces no estás entregando bono, no estás entregando vales de despensa, estás entregando un bono
pagado con vales y es 100% integrable. Eso es lo que yo hace rato les decía, que es fácil siempre y cuando apliquemos la ley como es. Si lo distorsionamos, como es el caso, ya tenemos problemas. Los premios de asistencia y puntualidad, conceptos que siempre han sido muy fiscalizados por las autoridades. ¿Por qué? Porque hay empresas que dicen, a ver, te voy a contratar y te voy a pagar 100 pesos. Oye, es muy poquito. Espérame. Te voy a pagar 100 pesos más 10 pesos de asistencia y más 10 pesos de puntualidad. No, pues es que yo falto mucho, nunca me lo voy a ganar. No te preocupes, hombre, tú siempre lo vas a ganar, llegues tarde o faltes. Eso no están cumpliendo las cosas y están cambiando la esencia. Están otorgando un sobresueldo disfrazado de premio de asistencia y de premio de puntualidad. Entonces, otra vez hay que revisar la política y ver. Una vez hice una auditoría, y créanme, era verídico así, justo, pero así, pesos y centavos. Le pongo el ejemplo, muy fácil. Sueldos, 10 millones de pesos. Premio de asistencia, 1 millón de pesos. Premio de puntualidad, 1 millón de pesos. Le dije al patrón, oye, esos puntos ya acabé, están mal. Oye, no has revisado. Oye, ¿qué quiere decir? Que todos tus trabajadores, el 100%, cumplió con la política para el premio de asistencia y de puntualidad. Es decir, que nadie faltó y nunca nadie llegó tarde. Revisamos las nóminas así al azar. A ver, tráeme una nómina. Oye, mira, tiene falta, tiene falta, tiene falta, tiene falta. En una nómina ya agarré 5 personas y les pagaste el premio de puntualidad. ¿Qué quiere decir? Que ahí a todos le otorgaban un sobresueldo. Ahora, cuidado. No quiere decir que la política, no le gusta al Infonavit ni al Seguro Social, pero esa es mi empresa y yo hago en mi empresa lo que yo quiera siempre y cuando esté dentro del marco legal y tenga sentido de negocios. Ejemplo de una política. Se va a otorgar un premio de asistencia equivalente al 10% del salario a los trabajadores que tengan asistencia en el mes completa, otorgándose hasta una falta al mes. Todos siempre tenemos algún problema. Chin, ya falté y perdí el premio. No, no te preocupes, tienes derecho a una falta al mes. Oye, retardos, híjole, bueno, te voy a dar una tolerancia de 5, de 10 minutos, 3 veces al mes. Si estoy dentro de ese rango, creo que tiene todo sentido de negocio. Oye, estoy incentivando a mis trabajadores y les estoy siendo flexible, pero en una manera razonable. No les voy a permitir 4 faltas en el mes. Si con 3 ya es rescisión, causa de rescisión laboral, pues imagínense. Oye, no, pues este cuate siempre llega tarde. Pues sí, pero pobrecito, vive muy lejos. No, pues está bien, pobrecito, pero ya no se ganó el premio de puntualidad. Pero bueno, lo comento porque es muy común y esto lo revisa con lupa las dos autoridades. Cantidades entregadas para fines sociales, para constituir fondos de pensiones. Les comentaba que hay empresas que, como los fondos de pensiones no causan seguro social ni Infonavit, crean un fondo de pensiones y con el fideicomiso lo que aportan luego se lo regresan al trabajador y es un sobresueldo disfrazado. Pues eso el Seguro Social y el Infonavit ya se lo sabe. Ve planes de pensiones, dice, tráeme el contrato, tráeme estados de cuenta, quiero ver. ¿Y dónde está invertido? No, pues no está invertido porque luego se regresó. Ah, pues eso no es un fondo y tendrías que integrarlo. El tiempo extraordinario dentro de lo establecido por la IFRA del trabajo, es decir, las famosas 3 horas diarias y no más de 3 veces a la semana. Me ha tocado empresas que todos los trabajadores siempre traen tiempo extra. ¿Por qué? Porque no integran, no rebasan de esto. Cada semana les dan 3 horas, 9 horas extras, que son los lunes, miércoles y viernes, 3 horas extras.
pues estás dentro del marco. Sí, pero eso no es un tiempo extra. El tiempo extra es la prolongación de la jornada de trabajo. Y si todos lo traen permanentemente, a ver, vean cómo llega el... A ver, dime por qué se prolongó, dónde solicitaron el permiso, quién lo autorizó, qué proyecto tenían. A ese grado llegan. No, pues lo traen todos. No, pues eso es un sobresueldo. Y aunque sea el famoso doble, habría que integrarse. El triple, sin lugar a dudas que se integra. Entonces, vean, aunque esos son los conceptos que no se integran, no nada más es llamarles así. Hay que demostrar que son reales y que efectivamente se está cumpliendo con la normatividad. Y vean lo que dice aquí, dichos conceptos deben estar debidamente registrados en la contabilidad. Entonces, ya me diste las nóminas, dame la contabilidad, dame los FDIs, dame las políticas. Entonces, todo esto tiene el IMSS la facultad de solicitarlo. Ya dijimos que si el premio de asistencia excede del 10%, se integra el excedente. Los vales de despensa exceden del 40%, se integra el excedente. El tiempo extra, hoy excedí y lo tuve que pagar, ya es el triple, se integra. Entonces, vean, esto es como se conforma el salario base de aportación patronal para el equivalente al 5%. Ahora, la ley del Infonavit nos dice que todo es en lo que dice para efectos del Seguro Social. Y la ley del Seguro Social dice en este artículo 28 que los trabajadores se van a afiliar con el salario que perciban al momento de la contratación. Después, bueno, pues hay que ver si sube o baja dependiendo de percepción de variables. Pero tiene un techo, un tope máximo que al día de hoy es el equivalente a 25 veces la UMA. Si la UMA el día de hoy está en 113 pesos con 14 centavos, si lo multiplicamos por 25, nos da 2,828.50 pesos. Perdón, 2,828 pesos con 50 centavos. Es decir, para efectos del IMSS, nadie se puede asegurar con una cantidad superior a ese importe. Y para efectos de Infonavit tampoco. Entonces, la aportación que haga el patrón del 5% no podrá ser superior a un tope de 2,828.50 al día de hoy. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a pensar que un trabajador tiene un muy buen sueldo y gana 100,000 pesos mensuales, pues son 3,333 diarios. Sí, pero espérate, pero para efectos del seguro y del Infonavit, tú nada más estás pagando hasta por 2,828. Entonces tiene un tope. Y como mínimo, el equivalente a un salario mínimo. Hay empresas que por decir algo dicen, a ver, te voy a pagar 500 pesos diarios, pero nada más vas a trabajar 4 horas. Entonces te voy a pagar 250 pesos diarios. La ley dice, qué padre, está bien, estás cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo, pero para mis efectos, o sea, Seguro Social e Infonavit, el SUA no te va a permitir poner al día de hoy menos del salario mínimo. Menos de los 287 no te lo va a permitir. Oye, pero es que yo le pago 250 porque nada más trabaja 4 horas. La ley dice, nadie se puede afiliar con menos del mínimo, o sea, así tiene un mínimo, tiene un máximo. Los descuentos para la amortización, y bueno, ya que vimos que hay un salario máximo, ¿cómo decía la ley que el patrón tiene que descontarle al trabajador para que amortice los créditos? La ley decía, a ver, hace muchos años decía, a ver, se tiene que descontar un porcentaje del salario base de aportación. Y ese porcentaje llegaba a ser hasta del 30%. Hasta del 30% del sueldo. Entonces imagínense, 30% de crédito Infonavit, el ISR y el Infonavit, ISR, IMSS, no hombre, pues había trabajadores que se les descontaba el 30, el 40%.
el porcentaje dependía del salario, de cuántas veces equivalía al salario mínimo. Ya no recuerdo si era el 10, el 15, el 20, y había un tope máximo del 30%. Pero la ley decía, es un 30% sin tope. Entonces, una cosa es para el pago de aportaciones y otra cosa es para el pago de la amortización del crédito. Entonces, pues, como les decía, eran créditos muy fuertes porque aumentaban y aumentaban. Es que el gobierno implementó otras medidas y fue cuando salió la opción de cambiar tu amortización, bueno, tu crédito, en lugar de deber salarios mínimos, ahora sí ya vas a deber pesos. Y entonces los descuentos también van a ser en pesos. Y ahora sí podrás realmente amortizar tu crédito, porque lo veíamos hace rato. Con los incrementos al salario mínimo en vigor al 1 de enero cada año, los trabajadores debían más, no obstante que seguían pagando. Entonces, hoy por hoy puede haber créditos que todavía se tengan que amortizar en porcentaje del salario. Un factor en veces el salario mínimo. Un importe fijo en pesos. Y el Infonavit sacó un factor de unidad mixta Infonavit, la famosa UMI. Y con esto es que el patrón tiene la obligación de hacer los descuentos. Hace un tiempo, las leyes todo lo referían al salario mínimo, para exenciones, para multas. Y el gobierno le preguntó a los patrones, oye, ¿por qué pagas tan poquito? ¿Por qué no aumentas el salario mínimo? El salario dice, no, pues sí, yo sí quiero aumentarlo, pero pues es que las multas son muy altas y todo. El chiste es que el gobierno dijo, el problema es eso, y fue que diferenció el salario mínimo hoy por hoy solo es para remunerar al trabajador. Para efectos de multas y otra serie de cosas que se ocupaban contribuciones, existe la unidad de medida y actualización, la UMA. Y entonces fue cuando el Infonavit creó la unidad mixta Infonavit, la UMI. Y esto fue desde 2016 para separar la inflación o quitar el efecto de la inflación. Entonces, con esto, la actualización de los créditos será menor al salario mínimo. Y aquí vean, esto empezó en el año 2016. El salario mínimo, la UMA y la UMI, como estaban haciendo estos dos conceptos, la UMA y el UMI, eran igualitos. Y aquí tienen el historial de cómo ha ido creciendo. Vean, imagínense que yo tenía que pagar el equivalente a un salario mínimo. Pues yo debía, si estuviéramos hoy en el 2025, si fuera una sola unidad, pues yo debería, si fuera en salarios mínimos, yo debería 278 pesos con 80. Pero como ya me lo convirtieron a UMI, wow, ya no debo 278.80, sino nada más debo 100 pesos con 81 centavos. Es decir, que esto ayudó al trabajador a que su crédito no aumentara tanto y que su amortización fuera menor. Sí, puede tardar más tiempo en pagar, pero le aligera el flujo de efectivo. Cada mes tendrá más recursos. Y el patrón tiene la obligación de descontar, es decir, el trabajador va a pagar con los descuentos que efectúe su patrón. Pero el trabajador tiene la opción de hacer pagos anticipados. Digo, para aquel que tenga la posibilidad, oye, yo tengo la posibilidad y pago cuánto, lo que puedas, lo que tengas. Y en lugar de pagar el crédito en 30 años, pues a lo mejor lo pagué en 15. Pues sí, es una ayuda. Entonces, porque alguien dice, no, pues esto me perjudica porque ahora pago menos. No te preocupes, tú puedes pagar por fuera el diferencial. Insisto, revisemos el estado de cuenta, que venga lo que me descontó mi patrón, lo enteró. La aportación del 5% y lo que yo pagué extra,
tiene que ir disminuyendo de manera considerable mi saldo.